Uf, teníamos Ahí se varios conecta. esperando. Sí, ya estamos empezando. Les comentamos que estamos grabando esto. Y bueno, una pequeña bienvenida durante los primeros 2 minutitos para lo que se conecte un poco más de gente. Bienvenidos, este es el primer seminario que hacemos por un aire limpio. La idea es que vamos a organizar 3 en total a lo largo del año para hablar de esto que ha venido pues nos está afectando, curiosamente, todos los que se estén conectando desde Ciudad de México o, bueno, todos los que estén desde Ciudad de México estamos viviendo un nivel de contaminación impresionante. Um, Estamos viendo también mucha falta de reacción por parte de las autoridades en el sentido de que no había planes de contingencia para el tipo de contaminación que estamos viviendo. Estamos en doble, entonces no solamente son por partículas 2.5, que espero que alguien nos pueda llegar a explicar eso, sino también por ozono. Entonces, mucha gente está presentando molestias en la salud, ya sea la garganta, vías respiratorias, la forma de rendimiento físico. Ya se canceló un partido súper importante que iba a ser hoy. Y bueno, entonces creo que el contexto nos tiene aquí, no de la mejor manera. Creo que es una forma de que debemos empezar a reflexionar y dejar de actuar como reacción y más que nada como prevención. Entonces, les doy muchísimo la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando sobre el problema de la contaminación y la lucha ciudadana. Estoy muy contenta de recibir a todos aquí. Tenemos representantes de todo el continente, lo cual... Y, y bueno, voy a ir presentando a los que van a ser nuestros panelistas para que nos hablen de su experiencia, nos compartan su conocimiento y espero que toda la información que compartamos sea útil. Cualquier duda que tengan, hay una pestañita ahí que pueden ver que se llama preguntas. Las vamos a estar recolectando para comentarlas a lo largo bueno, para comentarlas al final de la presentación. Cada uno de los presentadores va a tener 10 minutos, pero va a haber tiempo después para todas las dudas que existan. Si no conseguimos responder todas o algunas requieren información mucho más precisa o técnica, les haremos llegar también la información vía correo electrónico. Entonces, bueno, pues mucho gusto. Yo soy Laura Yanis y bueno, soy parte del equipo de comunicación de AIDA. AIDA es una organización regional sin ánimo de lucro y trabajamos por la protección del derecho, el derecho humano al ambiente sano, ¿no? Y estamos utilizando como herramientas el derecho y la ciencia para proteger el ambiente en la región y estamos distribuidos en todas estas ciudades y realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder ver todos los problemas ambientales desde un punto de vista mucho más regional, mucho más impactante y poder generar mejores alianzas para que el tema del medio ambiente no se quede solo en acciones pequeñas, sino crezcan y realmente podamos hacer algo mucho más global, ¿no? Entonces les presento a nuestra primera panelista, es Claudia Fuentes Pereira. Ella es de Chile, ingeniera en recursos naturales por la Universidad de Chile, con una maestría en Governance of Risk and Resources de la Heidelberg University. Ella es encargada del proyecto de descarbonización de la matriz eléctrica en Chile, en la Fundación de Chile Sustentable. Tiene experiencia en temas de participación ciudadana, cambio climático, energía renovable y educación ambiental. Ella nos va a dar una introducción del panorama general que están de la calidad del aire en las ciudades pues de la región y de las termoeléctricas específicamente. Daniela García Aguirre. Ella es abogada e ingeniera ambiental de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes y miembro de la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá. Es especialista en temas de calidad del aire y justicia ambiental. Ella nos va a hablar del impacto de la contaminación del aire en la salud y nuestros derechos humanos. Astrid Puentes Riaño.
Ella tiene una maestría en Derecho Comparado de la Universidad de Florida, una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco y obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de los Andes en Colombia. Es una de nuestras codirectoras en AIDA. Ella está basada en la Ciudad de México, aunque es colombiana, y cuenta con una amplia experiencia en litigio de interés público, especialmente con respecto a la relación de derechos humanos y medio ambiente. Es una de las personas que también más ha estado hablando del tema de calidad del aire en la organización. Y ella nos va a hablar justo de la calidad del aire y el cambio climático, viviendo en carne propia las inclemencias de la Ciudad de México. Tenemos a Ereli Carrión, ella también nos está acompañando desde la Ciudad de México. Tiene una maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha dedicado su vida los últimos 20 años como activista. Es miembro fundadora de Bicitectas AC, que es una organización que impulsa la adopción de la bicicleta como una opción de movilidad segura, saludable y sostenible en la Ciudad de México. Actualmente funge como alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México, posición honoraria que es parte de una red global de activistas promoviendo el uso de la bicicleta a escala planetaria. Y ella nos va a hablar sobre las acciones que hay que hacer hacia un aire más limpio y su experiencia en la Ciudad de México. Y también tenemos a Daniel Bernal, que nos acompaña también desde Colombia. Él es ingeniero electrónico y activista ambiental en temas de humedales y calidad del aire. Es integrante del grupo Sapiens Colombia, Fundación de Humedales Bogotá, de la veeduría de la Reserva Van der Hamen y de Aire Ciudadano. Hace diseño electrónico aplicado a temas ambientales como reciclaje, calidad del aire. Es promotor del yoga y el vegetarianismo, y él nos va a hablar sobre su experiencia hacia un aire más limpio, la experiencia de Bogotá y Daniel, y bueno, ya les había comentado, tenemos, tenemos esta sección que van a ver en su pantalla para preguntas, y bueno, espero que allí pueda dejarnos todas las dudas que tengan para esto. Se los haré compartir más al rato también para que podamos, para que nos puedan seguir en redes sociales. Y entonces cedo la palabra a Claudia. Y bienvenida, Claudia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Listo, te dejé como presentadora, no sé si quieras. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se te escucha. qué bueno. Mi pantalla también aquí la compartí. Espero que vean la presentación. Voy a poner un rato la cámara para que me conozcan. A ver. No sé si ahí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia, trabajo en Fundación Chile Sustentable y bueno, me tocó la tarea de ser la primera presentadora. Así que vamos a hacer una pequeña introducción respecto a la calidad del aire en América Latina. Voy a contar un poco la situación de Chile y particularmente me enfocaré sobre la contaminación local que tienen las termoeléctricas a carbón en Latinoamérica y especialmente en nuestro país. Bueno, voy a compartir mi pantalla ahora. Detendré la cámara. Ahí sí. Y ahí está. ¿Se ve? ¿No se ve la...? No, ahí está, se ve bien. Bueno, un poco lo que les decía recién, yo les voy a hablar sobre la calidad del aire en las ciudades de América Latina y principalmente el problema de las termoeléctricas a carbón como contaminación local. Bueno, nosotros como Chile Sustentable somos una fundación sin fines de lucro. Trabajamos en Chile en la discusión y tramitación de distintas reformas y leyes ambientales que se discuten en
en el Parlamento o también en el Ejecutivo, en el Gobierno. Y en este sentido trabajamos tres ámbitos, tres temáticas, que primero tenemos el tema de biodiversidad, trabajamos leyes de biodiversidad, temas forestales, etcétera, temas de agua y recursos hídricos y temas de energía. En este último ítem nosotros hemos trabajado fuertemente para promover la energía renovable acá en el país, en temas de regulación y legislación, como les contaba, y actualmente estamos fuertemente trabajando en una campaña para cerrar las termoeléctricas a carbón en Chile, ya que ya tenemos espacio suficiente con la matriz de energía renovable que nos permitiría en un corto plazo sacar estas industrias que son súper contaminantes. A modo de introducción, y pensando ya también en América Latina, bueno, la contaminación del aire es efectivamente un riesgo para la salud, tanto en mortalidad como en morbilidad y enfermedades. De eso nos van a contar los panelistas que vienen después de mí, que son más especialistas en temas de salud, pero es súper importante las consecuencias que tiene en temas cardiovasculares, respiratorios y también neurológicos. En América Latina y el Caribe, se estima que por lo menos 100 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación que están por encima de los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y en este sentido, la tasa de mortalidad promedio en Latinoamérica es de 29,3 personas cada 100.000 habitantes. Y podemos considerar que dentro de los principales contaminantes locales que afectan a nuestras ciudades en América Latina son el material particulado 2,5, más pequeño, el material particulado 10, el dióxido de azufre, los dióxidos de nitrógeno, estos son más o menos emitidos por los vehículos, estos últimos, y el ozono, que es lo que contaba Laura que lo estaba afectando ahora en México, por lo que escuché. Y bueno, obviamente cada país y cada zona también va a estar diferentemente expuesta a estos contaminantes. En general, se estudia con mayor detalle el material particulado 2,5 porque primero agrupa ciertos contaminantes, a ciertas partículas que son de este tamaño, el SO2, el NOx, entonces la agrupa en un paquete, por así decirlo. Y el material particulado 2,5 es lo que generalmente sirve para medir la calidad del aire de las ciudades. Y en este caso de los países, que yo les contaba que esto es la media anual de cada país. Y podríamos decir, por ejemplo, que según este mapa, Perú es un país bien contaminado, y después tendríamos Chile, Bolivia, Brasil ya estaría menos contaminado con este color lila más claro. Pero, bueno, esto depende también de las estaciones de monitoreo que tengamos en cada país. Por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos muchas estaciones de monitoreo en distintas ciudades. Entonces contamos con mucha información que nos permite clasificar dónde está más contaminado que en otras partes, qué ciudades están. En cambio, por ejemplo, en otros países no necesariamente tienen tantas estaciones meteorológicas y de medición de contaminantes, lo que complica un poco esta extrapolación a nivel país. Lo que sí es importante es que la exposición a material particulado 2,5 varía entre nivel rural y nivel urbano. Esto porque a nivel rural en general se emiten más partículas más grandes, que es PM10. En cambio, a nivel urbano está muy asociado a las partículas más pequeñas, que es PM2,5. Entonces, en general, siempre van a ver que las ciudades aparecen con mayor número o con mayor contaminación, mayor concentración de partículas. Si esto ahora lo vemos a nivel de ciudades, nos vamos a encontrar lo que yo les decía. Por ejemplo, en Chile hay muchas ciudades que tienen mediciones y que van de mediciones con ciudades poco contaminadas, por ejemplo, las del norte, Arica, hasta ciudades muy contaminadas, que es la que aparece con rojo oscuro, que es Coyhaique.
También, por ejemplo, en Perú tenemos Lima, clasificada como una ciudad súper contaminada también. Y podemos también acá ver en Centroamérica algunos puntos rojos que son preocupantes. En general, lo que aparece verde, amarillo, son concentraciones más bien bajas, en esta escala, obviamente. Estos son datos del 2016 de la Organización Mundial de la Salud, pero justamente este año, el 2019, salió el Air Quality Report, en donde muestra también el ranking de las ciudades más contaminadas del mundo, y aquí yo puse el filtro para Sudamérica, donde vemos a Chile con muchas ciudades dentro del top 10, con exclusión de Lima, que aparece en el 7, pero después viene Brasil, y así más o menos entre Chile, Brasil y Perú encontramos las ciudades más contaminadas del continente. Esto midiendo el PM2,5, que yo les contaba que es como más o menos el criterio que se usa para medir la calidad del aire, por decirlo de forma simple. Y bueno, en el caso de Chile, nosotros podríamos decir que la contaminación del aire se puede ver a 3 factores. En ciudades rurales generalmente se asocia a calefacción, a uso de combustibles como la leña o de repente el carbón para las cocinas. En ciudades más urbanas o megaciudades la contaminación está muy relacionada a las emisiones de los vehículos, el transporte, y también tenemos una tercera parte de contaminación que se encuentra en las ciudades y zonas industriales, donde tenemos fundiciones, termoeléctricas, cementeras, mineras, etc. En nuestro país hemos trabajado y nos hemos enfocado fuertemente a nivel de política pública en reducir la contaminación de las megaciudades, o sea, trabajar a nivel urbano. Pero yo les marcaba acá que tenemos deudas pendientes con solucionar el tema de la leña en zonas del sur, donde hace bastante frío en el invierno y se usa muchísimo la leña para calefaccionar, leña de mala calidad y muy contaminante. Y tenemos también problemas en zonas y ciudades industriales donde la calidad del aire sigue empeorando. Yo no sé cómo será en otros países, pero acá en Chile, en general, siempre el énfasis lo hemos puesto en las zonas urbanas, porque es donde vive también la mayor cantidad de gente, Santiago, por ejemplo, pero quedamos al debe con la leña y las zonas industriales. En este sentido, como yo les contaba, nosotros estamos trabajando en las zonas industriales, tratando de reducir el nivel de contaminación local que generan las termoeléctricas a carbón. Y a nivel general nosotros podríamos decir que la transición energética hacia energías más limpias y sacar la energía sucia es algo que está pasando, ya comenzó en los países desarrollados y se está extendiendo a los países de Latinoamérica, Sudamérica, México, Colombia, Chile. Y esto es súper importante porque nos permite abordar la calidad del aire local, los contaminantes locales, pero también la contaminación global del dióxido de carbono, del CO2. Y en general acá en Latinoamérica nosotros podríamos decir que las fuentes hidroeléctricas es una de las más altas, entonces tenemos altas potencialidades de poder transitar hacia energías más limpias. No solamente hidroeléctrica, sino que también solar, eólica, etcétera. Y un poco les voy a hablar un poco del caso de México, el caso de Colombia y el caso chileno en lo que refiere a la transición energética. Por ejemplo, México ha firmado un acuerdo para cerrar todas sus termoeléctricas al año 2030, es decir, en 11 años. Y en su país tienen tres plantas, lo que es menos del 6% de la generación eléctrica, pero de todas maneras han firmado este acuerdo, así que han sido muy activos en temas de cambio climático y pioneros en este sentido. Lo que respecta a Colombia, bueno, Colombia tiene termoeléctricas, pero una de sus principales cualidades es que es el principal productor de carbón en América Latina, entonces les vende al resto de los países.
y es el cuarto exportador de carbón a nivel mundial. Entonces, ellos también están haciendo un tema con los impuestos al carbono, están trabajando este tema de la contaminación, pero ya más al nivel de la minería de carbón. Y en el caso de Chile, que es lo que estamos trabajando nosotros, a diferencia de México, que tenía 3 centrales, nosotros tenemos 28 unidades y que representan casi la mitad de la generación de energía dentro del país. Y estas 28 termoeléctricas se encuentran ubicadas en 5 o 6 comunas dentro del país, súper concentradas. Aquí tenemos 8 industrias, 7 industrias, lo que genera que tengan niveles de contaminación local súper altos estas ciudades, y sus habitantes sufren unos problemas de la salud también bien importantes. Aquí, por ejemplo, les traje cuál es el nivel de contaminación de las termoeléctricas en material particulado. Y, por ejemplo, acá en la ciudad de Mejillones tenemos niveles 1.800 toneladas de material particulado al año, que es muchísimo. Tocopilla, 800, Huasco, 900, por ahí, Puchuncaví anda similar. Y esto es contaminación local. Entonces, cuando hablamos de cerrar las termoeléctricas, no es solamente cerrarlas por temas de cambio climático, sino que también porque representan un problema para la población y para la contaminación local. Lo mismo ocurre con el dióxido de azufre, por ejemplo. Acá las 28 termoeléctricas que tenemos acá en el país emiten 97% del dióxido de azufre de todo el sector eléctrico nacional. Entonces, si nosotros somos capaces de sacar las termoeléctricas del sistema, nos quedamos con una matriz eléctrica limpia, donde reducimos los contaminantes globales y también reducimos los contaminantes locales, mejorando la calidad de vida de las personas. Ocurre lo mismo con los óxidos de nitrógeno, que también representan un 91% de emisión en comparación a todo el sector eléctrico. Y en este sentido es súper importante poder, al momento de hablar de contaminación local, tratar el tema de la urbanización, del transporte, de la planificación local, de la planificación urbana, y también, obviamente, descarbonizar la matriz eléctrica en nuestro país principalmente, que es un gran problema en temas de salud. Por ejemplo, acá yo les puse una foto del año pasado, tuvimos 1.800 niños intoxicados en una ciudad, Puchuncaví Quintero, donde están las termoeléctricas a carbón presente, y esto es contaminación local. Se intoxicaron por dióxido de azufre, material particulado no, pero principalmente dióxido de azufre, y esto le genera muchos perjuicios no solamente a nivel inmediato, sino que una exposición prolongada en el tiempo le genera consecuencias a largo plazo. Entonces, hay que dejar esta dependencia de los combustibles fósiles a nivel industrial, a nivel energético, porque esto genera afectaciones a la salud, asma, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, tipos de cánceres, y en general esto representa un problema a la salud pública y cómo los establecimientos de salud se hacen cargo de estas enfermedades. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Estamos listos o no? ¿Sí? Sí, estamos listos. Te doy unos segunditos más para esto. Sí, estoy en las conclusiones. Bueno, entonces ya les mencioné algunas conclusiones y recomendaciones para disminuir la contaminación en nuestras ciudades, que tiene que ver con el transporte, planificación urbana, programa de salud pública mejorado, la industria y la energía. Y les dejo también acá al final nuestra campaña sobre el cierre de las termoeléctricas, que se llama Chao Carbón. Pueden meterse a chaocarbón.cl y firmar. Acá estamos recolectando firmas para solicitarle al presidente que cierre las termoeléctricas. Así que Perfecto. muchas gracias. Muchísimas gracias, Clau. Gracias a ustedes. También toda esta información se las vamos a compartir y gracias por tu contacto.
Ok. Voy a dar la palabra a Daniela García. No sé, Daniela, si tienes presentación o vas a hacer cámara, No, ¿verdad? bueno, hola, Perfecto. buenos días a todos. Gracias. Yo no tengo presentación. Mi idea era hacerlo un poco más conversado, pues como contarles un poquito la aproximación que les voy a presentar sobre la problemática de calidad del aire, pero pues sin presentaciones, más como una charla. ¿Ahí me logran ver y escuchar bien? ¿Me confirmas, Se te Laura, por favor? escucha perfecto. Sí. Sí. Listo, maravilloso. Gracias. Entonces, les cuento. Eh, bueno, yo soy Daniela García Aguirre. Como les comentaban al inicio, yo soy ingeniera ambiental y también soy abogada y soy la coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, que es un grupo de estudiantes de Derecho y personas de otras disciplinas que lo que hacemos es velar por la protección de los derechos colectivos al medio ambiente sano y a la salubridad de personas vulnerables, y uno de los casos que llevamos es el de calidad del aire. Y también hago parte de la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá, que es un grupo de ciudadanos técnicos y de otras instituciones interesados también por movilizarnos y hacer incidencia alrededor del tema de calidad del aire. Entonces, lo que les quiero contar es desde dos aproximaciones. Una, inicialmente técnica, un poco hablarles de los efectos en la salud, principalmente asociados a la contaminación por material particulado PM10 y PM2.5, que es el contaminante criterio que más se asocia a enfermedades en las ciudades. Y después, desde una aproximación de derechos, traer el criterio o el principio de justicia ambiental como una herramienta que debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones que busquen mejorar la calidad del aire de las ciudades. Entonces, ya sabemos que la vida de la ciudadanía se ve deteriorada por los efectos de las concentraciones de los contaminantes en la atmósfera. Esto pasa por por muchas razones. Pero es importante recordar pues, que la contaminación ambiental, pues, la contaminación en general causa muertes y enfermedades prematuras y además pues, altera la economía de los países en desarrollo y sus dinámicas económicas y sociales. Recientemente el Clean Air Institute pues, hizo una publicación muy extensa donde se hizo un estudio de cuál es la afectación de la contaminación en diferentes ciudades del mundo y estableció que la mala calidad del aire constituye sin lugar a dudas una amenaza no solo para la salud, sino también para el bienestar social y el desarrollo económico tanto a nivel mundial como en la región de América Latina pues, y el Caribe. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el 2018 lanzó un comunicado donde establece que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Y aquí lo que es importante es que las personas de países de ingresos medianos y bajos son las que actualmente están soportando más de manera desproporcionada los efectos de la contaminación. Y esta forma desproporcionada de recibir o de tener que soportar los efectos de la contaminación es lo que quiero resaltar un poco más adelante para introducir el tema de justicia ambiental y el derecho como herramienta para afrontar la crisis de calidad del aire. Sobre las estimaciones hechas por la OMS en el 2016, el 91% de los 4.2 millones de muertes prematuras a causa de la contaminación del aire se produjo principalmente en países de estos ingresos que les digo que tienden a ser de medianos y bajos ingresos. Acá, como les decía hace un momento, están relacionados principalmente estas muertes a causa pues, del material particulado PM10 y PM2.5. Y pues hay evidencia suficiente para demostrar que existe una estrecha relación cuantitativa entre la exposición a las concentraciones altas de estas partículas y el aumento de mortalidad y morbilidad. Ahora, en el caso de Colombia, ya es un hecho que la mala calidad del aire es la causa ambiental que más muertes provoca. Según el Instituto Nacional de Salud, en el 2016 la calidad del aire fue el factor ambiental que más muertes provocó, ocasionando alrededor de 15.000 vidas anuales, la muerte de 15.000 vidas anuales. Y esto se debe principalmente a la exposición de estas diminutas partículas, que son PM2.5, que en su gran mayoría son producto de la quema de combustibles fósiles. Y al menos en el caso de Bogotá, estas partículas de PM2.5 están asociadas principalmente a fuentes móviles
que son pues la quema de combustibles fósiles o principalmente diésel de buses, de camiones, camionetas y demás, y representan el 80% de la contaminación por PM2.5 en la ciudad. Ahora, estas partículas de PM2.5, a diferencia del PM10, logran entrar al sistema respiratorio inferior, es decir, pasan por la nariz, faringe y laringe, que es donde usualmente se quedan las partículas un poco más grandes, que son las PM10, y logran alcanzar los pulmones y los alvéolos pulmonares. De esto es importante que, si recuerdan, los alvéolos pulmonares es donde se realiza el intercambio gaseoso, es decir, es por donde el oxígeno, al igual que entonces las partículas de PM2.5, entran a la sangre. Y una vez entran a la sangre, pueden bioacumularse no solo en los pulmones, sino que recorrer por todo el torrente sanguíneo diferentes órganos y llegar inclusive hasta el corazón. En este sentido, la contaminación de PM2.5 o de material particulado no solamente está causando enfermedades respiratorias agudas, sino enfermedades cardiovasculares y otras dependiendo de dónde se vayan a alojar estas diminutas partículas. Otro aspecto que es muy importante es que las principales víctimas de estas enfermedades y muertes prematuras son poblaciones sensibles, es decir, niños y niñas menores de 5 años, mujeres en embarazo, adultos mayores, personas con condiciones respiratorias previas como asma. Cabe resaltar que pues, para el caso de Colombia, los niños son sujetos de especial protección constitucional, es decir, que Colombia se supone que ofrece una protección especial a la población infantil, pero en el caso de la calidad del aire, claramente esto se está sobrepasando porque son las principales víctimas de las enfermedades respiratorias agudas causadas por la contaminación de material particulado en las ciudades. Entonces, esta problemática de la calidad del aire no solamente es una catástrofe ambiental que está afectando derechos colectivos y fundamentales, sino también pues una catástrofe económica por lo que esto implica. Entonces, no solamente estamos hablando del derecho a gozar de un medio ambiente sano, sino también de qué implica vivir en un ambiente tóxico a causa de la falta de atención mediante políticas públicas acertadas de los gobiernos. Y esto se traduce en la vulneración al derecho a la vida misma, al derecho a la salud e inclusive al derecho al acceso a la información de millones de personas que se enfrentan a una mala calidad del aire en las ciudades sin saberlo, y que esto los expone a un estado de indefensión frente a la incapacidad de tomar decisiones por no conocer la situación. Por ello es importante que pensemos esta situación en las ciudades con una aproximación interdisciplinaria. Es una problemática pues, que usualmente se aborda desde su componente técnico, hablando de las fuentes, de material particulado y esto, pero también es importante involucrar a otras disciplinas porque, como les cuento, esto es una problemática de derechos, es una problemática económica, de ciencias políticas, en fin. Particularmente para el caso entonces de Bogotá, hemos desconocido e ignorado pues, que esta contaminación es una crisis que afecta a la población de manera diferenciada, también en los distintos países dependiendo de los ingresos, como les mencionaba hace rato. Entonces, no solamente tenemos poblaciones sensibles, sino que además en el caso de Bogotá, el suroccidente de la ciudad es más contaminado que el nororiente. Y esto coincide con una diferencia socioeconómica de las poblaciones, porque el suroccidente de la ciudad, que es más contaminado, también es donde viven las poblaciones pues, socioeconómicamente más vulnerables. Entonces acá es donde pues, traigo la propuesta de la justicia ambiental, o más bien como que nos cuestionemos sobre el criterio de usar la justicia ambiental para proponer políticas públicas que busquen afrontar las situaciones desde las distintas ciudades. Y esto de la justicia ambiental, pues para contarles un poco, es un principio que está integrado por dos elementos. Por un lado, una demanda de justicia distributiva, que lo que busca es repartir equitativamente la carga y los beneficios de las decisiones políticas que se tomen en cuenta en materia ambiental en virtud de un principio de equidad ambiental. Y por otro lado, una demanda de justicia participativa, que es precisamente cómo abrimos espacios de participación efectiva para que los ciudadanos, especialmente quienes van a resultar afectados, puedan tomar o ayudar o apoyar en la toma de las decisiones. En cuanto a la justicia participativa, es importante pues, que se abran espacios para las personas que puedan resultar afectadas. Y en cuanto a la justicia distributiva, es importante tener en cuenta que si bien no todas las cargas se pueden repartir de manera equitativa, pues debe igualmente haber formas de retribuir a la población en el caso de que tengan que soportar más las cargas que otra población. En el caso de Bogotá, pues es clarísimo que estamos pasando por estos dos principios que integran la justicia ambiental. El reparto de las cargas pues, de la contaminación es absolutamente inequitativo
y las personas no participan de ninguna manera en la toma de decisiones que buscan afrontar las crisis ambientales. Aun cuando la ciudad reconoce que esta crisis ambiental de calidad del aire es diferenciada, puesto que en el suroccidente se declara usualmente alerta naranja, mientras que en el resto de la ciudad no se declara ninguna alerta, o si acaso se declara una alerta amarilla frente a las altas concentraciones de material particulado. Es por esto pues que es importante hablar de justicia ambiental a la hora de tomar decisiones. Creo que es un criterio que aplica perfectamente para todas las ciudades, entendiendo esta crisis como una crisis que afecta derechos fundamentales y colectivos, pero que los afecta de manera diferenciada, y por ello pues traigo algunas propuestas para evidenciar cómo puede usarse la justicia ambiental para la construcción de políticas públicas. Lo primero es que en el diseño pues, de la medida que se vaya a adoptar se tenga en cuenta este criterio de justicia ambiental a partir de un trabajo investigativo que permita construir con suficiente conocimiento un panorama detallado del problema ambiental de abajo hacia arriba, es decir, desde la población. Y esto es incluir también un tema pues, que supongo que se podrá discutir en otro espacio, que es la gobernanza del aire. Lo otro es que la medida tenga en cuenta en su diseño un conocimiento pues, de la población más afectada, y es que brinde espacios de participación suficientes para que las personas también hablen de cuáles son sus necesidades y se reconozca pues, esta afectación diferenciada. Lo tercero es que la medida contemple la retribución y compensación para los posibles afectados de la contaminación en caso de que la decisión no reparta las cargas de manera equitativa. Y lo cuarto es que precisamente existan espacios amplios de participación pues, para la población más allá de la que se identifique como potencialmente afectada. Entonces, ya para terminar, pues la conclusión es que un diseño eficiente de las políticas públicas que buscan mejorar la calidad del aire en las ciudades es aquel que no está realmente dirigido a cubrir las necesidades de la población, que no tiene en cuenta los efectos inequitativos de las consecuencias de la implementación a la hora pues, de tomar las decisiones, y que no está pensando en la necesidad de garantizar los derechos que están siendo vulnerados. Las decisiones usualmente suelen ser apresuradas, no sé en el caso de las otras ciudades, seguro nos podrán contar más adelante, pero por lo menos en Bogotá suelen ser decisiones muy reactivas, poco planeadas, y que muchas veces responden también a intereses políticos. Entonces, pues las consecuencias generadas por estas malas decisiones parten desde la vulneración del derecho al acceso a la información y participación, por ser precisamente decisiones del gobierno apresuradas, que solamente toman ellos, sino dialogándola con las personas, y esto termina también en la vulneración pues, de otros derechos, como inclusive el derecho a la vida misma, que en últimas es una violación causada por el Estado. Muchísimas gracias, Daniela. No sé si tengas otras palabritas que decir. Pues terminar simplemente con que la ausencia, pues que no olvidemos que la ausencia de participación es precisamente lo que termina generando mayor inequidad en las cargas y peores consecuencias sociales, ambientales y económicas, pues como hemos visto en muchísimos otros casos que seguro se replican en todos los países de América Latina. Gracias, Daniela. Voy a hacer llegar también las preguntas que nos están haciendo para ti. Voy a paso a Astrid Puentes, que es codirectora de AIDA. Y listo, ya te tenemos. Muy buenos días a todos y a todas. Quisiera también presentar un PowerPoint. No sé si, Víctor, ¿me puedes ayudar con eso? Y un tema del que yo les quiero compartir un poco es cuál es la relación entre el cambio climático y la calidad del aire, y por qué es importante que hablemos de estos dos elementos de una manera coordinada. Gracias. Entonces aquí podemos ver una presentación que tenía preparada, la siguiente. En estos breves minutos, sé que no podemos abordar todo el tema, es simplemente mencionar justamente por qué es la importancia de hablar de estos dos elementos, referirme un poco a cuáles son las sustancias que lo causan y cuáles son las medidas que dentro de los estados y los ciudadanos y los actores podrían estar implementando para mejorar. Siguiente. La relación entre el cambio climático y la calidad del aire es fundamentalmente por dos razones. Primero, porque el cambio climático está aumentando y agravando la contaminación del aire y por ende se aumenta la afectación de salud de las personas, como ya mencionaron Claudia y Daniela, y además está afectando también todos los ecosistemas, la naturaleza y por ende el planeta. Y desde otra perspectiva también, las medidas que ayudan
a disminuir y a mitigar el cambio climático también nos pueden ayudar con la mejora en la calidad del aire. Por ende, esto es una de las herramientas más importantes que tanto los estados como los actores interesados en mitigar el cambio climático y hacer algo respecto a la contaminación del aire, es importante tenerlos en cuenta. El cambio climático, como sabemos, es una de las o la mayor amenaza que en este momento la humanidad enfrenta. Aquí ustedes pueden ver algunas de las consecuencias más graves que ya estamos viviendo y que desafortunadamente a medida de que pase el tiempo y no podamos mitigar lo suficiente, van a aumentar en magnitud. Estos impactos ya se están viendo reflejados en sequías, inundaciones, huracanes, aumento de temperaturas, estamos viendo ya temperaturas extremas, tanto más frío como más calor. Esto está causando también el aumento de incendios y pérdida de cultivos, incluso justamente peores niveles de calidad del aire. La siguiente. Brevemente también, ¿cuáles son las sustancias responsables del cambio climático? Hay unas sustancias que se llaman los gases de efecto invernadero, en donde están incluidos, por ejemplo, el carbono, el metano y el óxido de nitrógeno. Y dentro de estas sustancias hay otras que se denominan contaminantes climáticos de vida corta, que son básicamente 4, el carbono negro, el ozono troposférico, el metano y los HFCs, que son hidrofluorocarbonos. Los 3 primeros son los que más directamente están vinculados con la calidad del aire y una de las ventajas que tienen es que mientras el carbono y el óxido de nitrógeno se quedan en la atmósfera incluso por décadas o cientos de miles de años, los contaminantes climáticos de vida corta se quedan en la atmósfera semanas, meses o algunos pocos años. Y esto lo que nos da es, nos compra tiempo y por ende las medidas que podamos implementar para mitigar los contaminantes climáticos de vida corta tienen impactos más a corto plazo y a mediano plazo y por ende pues nos pueden beneficiar más rápidamente. La siguiente. El carbono negro, un poco para poder entender un poquito de qué son, la siguiente, qué son cada uno de estos contaminantes. El carbono negro es, como Daniela un poco lo mencionaba también y Claudia, se produce justamente por la combustión de combustibles fósiles. Esto básicamente es la quema de combustibles fósiles que están en el aire. Y bueno, aquí podemos ver brevemente cuáles son los impactos de estas 3 sustancias y cómo es que están impactando el cambio climático. La siguiente. Entonces, volviendo al carbono negro, lo que estamos viendo es que dentro de las fuentes de emisión más importantes se incluyen los vehículos y las industrias, como los vehículos relacionados con los motores de diésel especialmente, pero no solo los de diésel, las chimeneas industriales, quemas agrícolas, estufas y calefactores a fuego abierto y también los incendios como los que estamos viviendo justamente el día de hoy bueno, y desde hace casi una semana en Ciudad de México. La siguiente, por favor. Otra de las sustancias de las que les hablé es el ozono troposférico. Esta es una sustancia que se encuentra básicamente en la atmósfera que respiramos. Hay 2 tipos de ozono. Uno es el que está en la capa de ozono en la atmósfera y el otro es el que está en el aire que respiramos. El ozono troposférico es un gas que se forma por la reacción del sol, por la radiación del sol, mezclada con unos gases que se llaman precursores, de los cuales uno de ellos es el metano. Y ahí lo que pasa es que, como sucede sobre todo en esta época del año en México entre febrero y junio, si hay mayor radiactividad solar, si no hay tantos vientos y ante la combustión de combustibles fósiles, entonces se sube el nivel de ozono en la atmósfera que respiramos, en el aire básicamente, y esto es lo que causa impactos en la salud. Siguiente.
Y aquí les quería compartir para quienes no conocen la situación. Hoy, justamente desde ayer y hoy todavía en la Ciudad de México, tenemos un nivel de contingencia ambiental doble, lo que las autoridades han llamado extraordinaria. Por un lado, porque se elevaron las partículas 2.5 y también el ozono. Y esto obviamente hace que una mezcla de estas dos sustancias aumente el nivel de riesgo para la población. En esta época del año en particular, desafortunadamente vivimos en Ciudad de México la temporada de ozono, como se ha llamado, y es que se juntan varias condiciones. Por un lado, ante la combustión general que ocurre todo el año por los vehículos, las industrias, se junta el hecho de que disminuyen los vientos, aumenta la radiación solar porque es una época en donde hace ya muchísimo calor, que además es una época seca porque no han comenzado todavía las lluvias y desafortunadamente por los impactos de cambio climático también tenemos periodos de sequía un poco más prolongados y además es una época en donde aumentan los incendios. Entonces todo esto combinado está haciendo que haya temporada de ozono, que son 4 meses del año, lo cual es una tercera parte del año que es bastante fuerte y esto obviamente aumenta el nivel de riesgo para la población y es lo que ha hecho que haya estas contingencias ambientales que el día de hoy fuera de todo se juntaron con las de el material particulado. Siguiente. Entonces, quisiera resaltar la importancia de justamente mitigar los contaminantes climáticos de vida corta, y no solamente porque estos son los únicos, sino resaltando también porque, ¿cómo estás, Daniel? Porque estos nos ayudan, como mencionaba, a comprar tiempo, pero también, obviamente, resaltando la importancia de aumentar y de continuar las demás medidas de protección. Siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer y qué tipo de medidas se deberían implementar? Siguiente. Obviamente el Estado tiene la obligación de implementar políticas, programas y leyes, no solamente tanto a nivel estatal como en las ciudades, como a nivel federal o nacional. Y el Estado tiene la obligación, además de controlar efectivamente y monitorear las fuentes emisoras, ya sean los vehículos y las industrias. Un tema esencial también de parte del Estado es la obligación de informar a la población de manera efectiva cuál es la situación. Y aquí quisiera también resaltar el esfuerzo que han hecho ciudades y países como en México y en Santiago, en Chile, en donde, como mencionaba también Claudia, el nivel de monitoreo ayuda a saber cuál es el nivel de impacto de las ciudades. También quisiera mencionar a los actores privados, aquí me refiero a las empresas, que con o sin un marco de política, de programas y leyes, tienen la obligación de controlar sus propias actividades y cuando existen cumplir las normas. Y al final, sin duda, las personas tenemos la obligación de informarnos, de participar y también en el día a día de ver qué es lo que estamos haciendo y como ciudadanos identificar y revisar nuestros hábitos y poder aportar también con un granito de arena que sumado obviamente hace un impacto gigante para las ciudades en iniciativas, por ejemplo, como la que está implementando Arely desde hace muchos años de promover el uso de la bicicleta, ¿no? Son medidas y acciones que combinadas hacen la diferencia. En particular, y con esto voy cerrando también la siguiente, hay diferentes acciones específicas para controlar los contaminantes climáticos de vida corta, en particular, como el carbono negro, el ozono, y disminuir las emisiones de metano, que incluyen, sin duda, asegurar que las ciudades sean sostenibles. Obviamente no es solo las ciudades, esto también es un problema de las zonas rurales, pero me refiero a las ciudades también vinculando con el tema de la calidad del aire y definitivamente porque personas como yo que vivimos en Ciudad de México o en Santiago de Chile o en Río de Janeiro, en Bogotá o en Medellín, tenemos que respirar también este aire bastante contaminado. Hay un tema esencial también y es mejorar la calidad de las gasolinas. En México ya existen normas al respecto, ha habido recomendaciones incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto y es un pendiente gigante que tenemos todavía relegado. Lo otro es instalar filtros en diferentes vehículos
vehículos e industrias, sin duda eliminar los vehículos contaminantes y mejorar tanto la contaminación con los vehículos como con otras fuentes de emisiones como las estufas y los calefactores. Y sin duda en áreas rurales prohibir las quemas y controlar los incendios que como el día de hoy están afectando el Valle de México. Siguiente. Estas son algunas de las medidas que existen y con esto pues quisiera terminar simplemente resaltando las ventajas en la implementación. Podemos ayudar tanto a mitigar el cambio climático, disminuir el nivel del aumento de la temperatura global. La tecnología ya existe. Podemos además tener beneficios tanto en la salud como en temas económicos. Así que, siguiente. Con esto quisiera terminar para resaltar y obviamente continuar con estas conversaciones siguiente para poder conjuntamente continuar mejorando esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Astrid. Nuestra siguiente panelista es Arely Carrión. Ella es miembro fundadora de la organización de Visitecas y va muy de la mano de lo que Astrid ya nos introdujo acerca de lo que está viviendo la Ciudad de México y lo que se está haciendo aquí. Entonces, te doy la bienvenida, Arely. Hola. Hola. No sé, hola. Podemos no sé ver muy tu bien. pantalla. ¿Pueden ver ¿Es mi un poquito pantalla? baja? Ya no me veo a mí misma, entonces no sé qué estoy. No sé si ya pueden ver Estamos mi. viendo tu chat de WhatsApp. Perdón, no sé usar esto. Es mi primer webinar, entonces todo es una cosa que Ahí está. no entiendo muy bien. Pero no sé si me alcanzan a ver o solo me escuchan. Solo te estamos escuchando. ¿Y cómo puedo hacer? Perdonen a los que están acostumbrados a esto. Yo soy de las viejitas y no conozco, no soy nativa digital. No tienes activada tu cámara, no te la puedo activar. No sé cómo hacerlo. Bueno, qué lástima, porque quería mostrarles algunos documentos y algunas muestras del trabajo que como sociedad civil nosotros hemos llevado a cabo durante varias décadas. Arely, perdón, ¿podemos compartir tu pantalla? La cámara quizás no, porque no te vemos, pero tu pantalla de la computadora, si la tienes y quieres mostrar documentos, sí lo podemos hacer. Los tenía como en papel y quería mostrarlos mi cámara nada más. Pero bueno, para no perder el tiempo de todos y estas cosas de tecnología siempre nos hacen siempre nos hacen estas cosas. Pero no pasa nada. Comentar, entonces decía que el proceso en México para reclamar, para construir el derecho a un medio ambiente sano, y en particular en relación al aire, tiene varias décadas de existir. Realmente ha sido uno de los trabajos o de los asuntos en donde creo que la sociedad civil mexicana, los ciudadanos, las distintas organizaciones ambientalistas y de todo tipo, pues hemos tenido avances muy importantes. Y a lo mejor contar muy brevemente que, digamos, los problemas de calidad de aire, pues se remontan prácticamente hacia los 70s en Ciudad de México, cuando ocurrió pues un gran incremento en el parque vehicular, que ha sido constante desde entonces. En aquellos años teníamos un parque vehicular de 1 millón de vehículos, de coches, que hoy en día alcanza a 5 millones. O sea, empezó el problema en los 70s y empezó pues también una concientización social sobre esta problemática, ¿no? Al ser una ciudad muy motorizada, muy grande y para muchos uno de los íconos de las ciudades pues con más autos y con más problemas relacionados con la existencia de los vehículos. Y fue justo hacia la década de los 80s que este problema hizo su primera crisis, en donde había pues pájaros muertos, amanecían pájaros muertos en la calle por la mala calidad del aire, y esto impulsó tanto a la sociedad como al gobierno a tomar acciones en relación a la calidad del aire. Entonces, buena parte de lo que hoy existe en términos de política pública comenzó en esos años, tanto
digamos, como en ambas vías, tanto desde el punto de vista gubernamental, en el que empezó, digamos, a medirse la calidad del aire, a instalarse el sistema de monitoreo, a crearse los mecanismos institucionales para entender mejor el fenómeno y para poder medir cuál era la calidad del aire y también pues para empezar a tomar medidas para reducirla. Y desde el lado de la sociedad civil pues también es el momento en el que nacen varias organizaciones y grupos y procesos de trabajo para el reclamo de mejoras en la calidad del aire. Entonces, hacia el año, hacia finales de la década de los 80, se instruye, era tan mala la situación que se instruye ya a la creación de los primeros inventarios de emisiones que empiezan justo a definir quién está contaminando con qué en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. La zona metropolitana son los municipios conurbados que no pertenecen a la misma demarcación política, no tienen las mismas leyes ni los mismos gobernantes y sin embargo realmente es una gran ciudad. Que voy a volver sobre esto, es uno de los grandes desafíos que tenemos porque justamente muchos de los instrumentos y de la toma de decisiones y de los avances y las inversiones públicas que se hacen en Ciudad de México, pues han logrado mejorar lo que vendría a ser el centro de esta gran zona metropolitana, pero deja de lado pues a la inmensa mayoría de quienes viven en esta gran megaciudad que contempla pues todos estos otros municipios del Estado de México que, como digo, pues son parte de otra demarcación política y que se rigen bajo otras leyes y con otras autoridades y otros programas. Pero entonces, en la sociedad civil había grupos ambientalistas diseñando y armando los primeros cuadernillos con muy poquitos recursos, tratando de hablar de estos temas, tratando de visibilizar justo uno de los asuntos de salud y estas problemáticas que no son evidentes, que es uno de los grandes desafíos nuestros, que los impactos a la salud toman muchísimo tiempo en expresarse, no son inmediatos y muchas veces pues tampoco son visibles. La contaminación, salvo cuando la medimos, y podemos empezar a entenderla mejor desde un punto de vista más científico, pues no se puede ver, ¿no? La respiramos, nos molesta en la garganta, en los ojos, en las vías respiratorias, pero no la podemos ver. Entonces, empezamos con diferentes cuadernillos con diferentes ejercicios y con muy poquitos recursos haciendo estos ejercicios para visibilizar lo invisible. Y poco a poco, digamos, esa combinación de trabajo entre el gobierno y entre la sociedad, pues permitió ir avanzando políticas públicas ya específicas establecidas para mejorar la calidad del aire, ¿no? A través de lo que hoy se conoce como el ProAire, el programa para la mejora de la calidad del aire, que ya pues tiene una claridad muy grande de qué es lo que está produciendo la contaminación del aire y también tratando pues ya más claramente de establecer metas e indicadores de qué es lo que se tiene que hacer. O sea, aquí quizás valdría la pena decir, bueno, haré un pequeño paréntesis para decir, bueno, que había organizaciones como la mía, como Visitecas, que empezamos a trabajar en la década de los 90, justo para decir, bueno, ¿por qué si uno de los grandes o el más importante de las fuentes de contaminación en la ciudad son los vehículos automotores, los motorizados, pues ¿por qué no utilizar la bicicleta como un modo de transporte sostenible en la ciudad? Y entonces, en aquellos años esto parecía una locura, básicamente nos trataban como locos, se burlaban de nosotros, desde el ámbito de lo político pues se nos ignoró y se nos despreció durante prácticamente 10 años porque se consideraba que la bicicleta pues solamente era un modo, una cuestión recreativa, una cuestión deportiva y que nunca era o podría ser en la Ciudad de México una opción de movilidad
urbana, ¿no? Cotidiana. Entonces, nos tomó 10 años de trabajo el conseguir pues una movilización ciudadana para lograr que hubiera una gran demanda alrededor de infraestructura para andar en bicicleta y de políticas públicas para la bici. Y también pues todo ese tiempo para lograr convencer a la autoridad pues que había que invertir no solamente en el transporte público, no solamente en medidas de gestión, sino también en permitir pues la participación ciudadana y permitir este tipo de otras tecnologías más suaves o que parecían en su momento pues imposibles o muy difíciles de lograr. Después de 20 años... ¿Podrías ir concluyendo un minutito? Decir, después de 20 años de trabajo, hemos logrado como sociedad civil muy activa, sobre todo jóvenes, construir esta demanda y esta visibilidad de este asunto, y nos hemos combinado con muchísimo éxito, yo diría, con organizaciones como Greenpeace, como SEMDA, como AIDA, como el Poder del Consumidor, entre muchas otras, para ir también construyendo una agenda pública de cómo podemos y debemos mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Entonces, un poco combinando, digamos, esta expertise diferente de organizaciones, algunas enfocadas en el tema legal, otros en el tema más técnico, más científico, otras con un enfoque más en temas de salud, y nosotros, otras organizaciones de calle, digamos, participando con la fuerza social para decir, a ver, esto es de relevancia, esto nos importa, esto debe importar cada vez más. En este momento estamos parados en una gran crisis, una nueva crisis de calidad del aire, donde pues con toda claridad ya mencionaba Aida y la presentadora de este seminario, pues es una oportunidad para volver a poner el énfasis en la importancia de este tema y en la necesidad de trabajar juntos, gobierno y sociedad, para lograr avances mejores. El gobierno realmente tiene ya tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, tiene muy claro cuáles son las medidas técnicas necesarias que se deben de tomar para mejorar esto, y aquí el problema es el hacerlas realidad, es implementar con calidad y es lograr también nosotros como sociedad civil el lograr la justiciabilidad, el lograr exigirle al gobierno que cumpla con esos programas, con esas metas, con esos derechos que nosotros hemos ganado en diferentes instrumentos legales, porque la verdad es que no tenemos claridad qué es lo que tenemos que hacer. Como también se mencionó, pues México y la Ciudad de México en particular también han sido muy protagonistas a la hora de comprometerse a reducir los gases de efecto invernadero, contra el cambio climático, de una manera pues muy progresista. Hay también una perspectiva de que nuestra nueva administración más hacia la izquierda progresista pueda tener una visión diferente, y sin embargo lo que estamos mirando es que en este tema en particular, el tema ambiental, la energía renovable, la protección de la salud, la protección del medio ambiente, no hay una claridad muy importante. Estamos, digamos, hoy más que nunca los ciudadanos mexicanos estamos dispuestos a transformar, a cambiar, a buscar alternativas, a usar la bicicleta, a utilizar una serie de muchas cosas, pero nuestro gobierno está un poco ya con una perspectiva pues más antigua, más de los 70s, y estamos viendo el regreso del carbón, la apuesta por los fósiles, y pues aquí tenemos como sociedad civil que ahora sí que reunir fuerzas nuevamente para incidir y para lograr pues que desde el gobierno federal no demos pasos hacia atrás en lo que tanto trabajo nos ha costado ganar. Perdón si me extendí demasiado. Muchísimas gracias, Areli. Introduzco a Daniel Bernal. Sí, acá estoy. Ya nos está compartiendo. Ya deberías aparecer como presentador. Sí, listo. ¿Sí? Bueno, él es Acá estoy. ingeniero electrónico, activista, es parte del grupo Sapiens Colombia, de la Fundación Medal de Bogotá y de la veeduría de Reserva Van der Hamen y de Aire Ciudadano. No te quito más tiempo, Daniel. Listo, pues acá la presentación que voy a hacer comienza con una imagen de la ciudad de Bogotá, que es una imagen muy común en nuestras ciudades con una capa de smog gigantesca sobre ella. Y pues todo este trabajo comienza con reconocer esos problemas y que los ciudadanos hagamos algo al respecto. Lo que nosotros hacemos es una red ciudadana de monitoreo de calidad del aire,
que tiene como nombre Canario. Es el aparato que usamos. Y pues miren, comienza todo con un ejemplo parecido a lo que está pasando actualmente en Ciudad de México. Miren, del lado izquierdo están las 13 estaciones de monitoreo que tiene Bogotá, de las cuales en ese momento no funcionaba ninguna, o sea, se habían caído los datos, cosa que es gravísima. Solo en la mitad está la estación de el consulado de Estados Unidos, que es la única que funciona siempre, a diferencia de las oficiales. Y del lado derecho está la ciudad completamente roja, en rojo dañino para la salud. Eso fue una crisis que tuvimos hace un mes, 2 meses, y que duró bastante tiempo, y muy parecido al caso actual de Ciudad de México. Entonces, pues la labor ciudadana, que en mi caso personal la hago por lo general con Twitter, es demandar que no, pues sí, que la red no es confiable, perdón, que se cae mucho tiempo y que pues realmente eso no tiene una justificación real, que los datos que se mandan no son a veces confiables, siendo que en el caso de Colombia una estación de monitoreo puede valer más o menos 800 a 1.000 millones de pesos, que eso serían, pongámosle, 400.000 a 350.000 dólares. Tenemos 13 y siguen fallando y siguen sin ser confiables, cosa que es gravísima. Y también tenemos otro problema de movilidad grave, que es este sistema de transporte que se llama Transmilenio, que el Transmilenio tiene un problema, y es que es muy contaminante. Ustedes ven ahí esa nube de humo que envía a los pasajeros. El Transmilenio es el BRT más grande con mayor número de buses del mundo. Y pues miren acá otras fotografías de el humo que botan estos buses y que se mete acá en la mitad de las estaciones. Y la gente pues que va dentro del bus se ve altamente afectada, y pues la ciudad realmente no ha hecho nada al respecto. Entonces, con todo este panorama, pues acá coloco que de aquí nace la urgencia de crear una red de monitoreo ciudadana de calidad del aire, tanto fija como móvil. Móvil, pues para podernos subir a diferentes transportes o ir a las calles a medir, y fija, que es como la convencional de tener en un punto determinado de la ciudad un monitoreo continuo las 24 horas. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia de esos datos oficiales nos deja vulnerables a que el gobierno, si en cualquier momento desea apagarlos o modificarlos, que no se debería hacer, pero yo al menos acá en Bogotá pienso que se hace, pues nos deja sí, nos deja sin un real monitoreo de calidad del aire para poder defender nuestros derechos. Entonces, el trabajo se basa también en trabajos antiguos, como el que presentaban en Alemania, que es de los primeros que yo conocí, que se llama Luftdaten, que era hacer una red fija con sensores de bajo costo. Y pues en mi caso comencé en el año, bueno, fue en el 2016, y acá ya en el 2017 pues traje de China unos sensores de bajo costo. Comencé a medir en los lugares más limpios, que eran en los humedales de la ciudad, valores muy bajos. Iba a las calles, cambiaba. Bueno, habían diferentes mediciones, pero como les digo, el impacto mayor lo tuve en Transmilenio, porque con ese sensor de bajo costo me subí al Transmilenio y me di valores impresionantemente altos de material particulado. Ahí, esa es la primera foto que yo tomé, que ahí habían picos de 200 microgramos por metro cúbico de PM2.5, que es pues escandaloso y malísimo pues, para los pasajeros, pero pues no tenía el suficiente contexto como para saber si mi sensor era el que estaba midiendo mal, o era el bus el que estaba contaminado y con estos valores altos. Pero pues a través de ese mismo ejercicio comienza uno como ciudadano, sin mucha técnica, pero sí con razonamiento lógico, pues a ver que si dentro de un bus tú mides valores superiores a 100 en las estaciones, ejemplo 50, y por fuera pasando el puente peatonal que me lleva a la estación mido 10, pues quiere decir que ese entorno está altamente contaminado, y ese fue el ejemplo que les muestro acá. Y entonces ahí sí comencé una labor por redes sociales, pues para difundir el tema, porque lo grave es que en Bogotá 2.5 millones de viajes diarios se hacen
en el sistema Transmilenio y están esos 2.5 millones de viajes expuestos a niveles altísimos de contaminación. Y aunque la alcaldía, o sea, la entidad oficial dice que solo es aproximadamente menos del 10% del total de emisiones de la ciudad, pues no, ningún otro transporte ni ninguna otra situación expone a tantos ciudadanos como ese sistema. Pero también pues el ejercicio se complementa saliendo en bicicleta, en otros sistemas de transporte, en carros particulares, pues para comparar y comenzar a entender cómo funciona, pues sí, y qué tan contaminante es el Transmilenio. Por último, en esa parte de Transmilenio pude conseguir un aparato que ya no es de bajo costo, que son los que yo uso de menos de $35, sino un aparato que se usa ya en estudios científicos de $11.000, $12.000. Y ahí ustedes ven la gráfica que confirman las altas mediciones. Y en este caso que me subí con un compañero a medir, pues picos de 18.300, que eso es una cosa súper escandalosa. Y en promedios de 1.000, 2.000, o sea, terrible. Y pues ya confirmando que los escándalos que yo estaba haciendo al respecto no eran tan exagerados, sino eran reales. Eso respecto a ese tema. Y pues también siempre nos basamos en, por ejemplo, en este informe de la EPA, en la cual dice que los sensores de bajo costo son la siguiente generación y el futuro del monitoreo de calidad del aire, porque pues un sensor tradicional puede costar $13.000 y estos pueden costar 35, pues con 400 sensores podemos hacer más cosas que con uno, así no midan tan preciso como esos. Y acá ya les explico el proyecto que hemos desarrollado que se llama Canario. Es un proyecto open source, o sea, toda la información está en GitHub. También hay unas instrucciones en Hackster. Y toda la aplicación de celular se le debe a un amigo que se llama Antonio Vanegas, @HP Saturn, que él hizo la aplicación y ha hecho la gran mayoría, casi todo el desarrollo tecnológico del proyecto. Y pues en este momento ustedes ven ahí una gráfica en la cual muestran los picos de contaminación, el valor actual de PM, y en la cual vemos pues los valores y eso también guarda la coordenada GPS. Y es una app que está disponible en el momento en Google Play, se llama Canario. Y pues este es el Canario, este es el aparatico que se conecta al celular y en el celular vemos los datos. Ahí en la pantalla estamos viendo el valor, ahí estamos en Transmilenio. Pero también avanzamos a una red fija, o sea, una red más tradicional, como la red que se usa tradicionalmente en cualquier ciudad. Y ahí vemos una gráfica que muestra el valor de material particulado de una estación que queda cerca a un humedal que se llama Humedal Jaboque. La API propia de nosotros está en construcción, pero hay dos páginas web que ahí muestran esos valores y ahí monitoreamos estaciones fijas. Tenemos más o menos 20 en Bogotá, hay unas en otras ciudades del mundo, ya les voy a mostrar, y mira, acá lo instalamos en una rejilla, en cualquier lugar que entre aire de la calle y con eso podemos modelar bastante bien. El caso actual de México me demostró la importancia de este ejercicio que no es solo en Colombia, sino en cualquier ciudad, porque yo le entregué un sensor hace un mes a una prima mía que vive en Cuernavaca. Ella se fue de Ciudad de México porque tiene 2 niños pequeños y se aburrió, pues decía ella, que mala calidad del aire, bueno, y se fue a Cuernavaca, alejándose un poco de la gran Ciudad de México. Pero el día de ayer le comenté, pues le dije, oye, tú sabes que están en mala calidad del aire allá. Me dijo, pero eso es en Ciudad de México, eso. Ella se imaginó que no la estaba interfiriendo a ella. Le dije, pero mira, el sensor porque yo le di un sensor y ella lo instaló allá, el sensor que tú tienes instalado allá, mira los valores que están dando valores de 130 microgramos por metro cúbico de picos o promedios de 100 que son altísimos. Ella fue y revisó y dijo, ¿cómo así? O sea que la problemática de calidad del aire también nos está afectando acá en Cuernavaca y sí. Y ustedes se dan cuenta cómo estos sensores de bajo costo tienen un comportamiento casi igual o similar a la estación tradicional, a la estación fija que tiene Cuernavaca, que queda en el Zócalo, y aunque la estación que tiene mi prima queda a 5.75 kilómetros, miren cómo la curva es similar y además tiene otra ventaja. El día de hoy revisé las estaciones de monitoreo de calidad del aire
de allá, de Cuernavaca, y miren que reportaron hasta ayer a las 4 de la tarde. Después no habían datos, creo que ahorita volvieron, mientras la estación ciudadana continúa mostrando los datos. Entonces ese ejercicio nos invita a que pues miren el sensor de la izquierda, fue las primeras versiones ya en lo que vamos, y a que este ejercicio ciudadano pues sea replicado y como les digo es una plataforma abierta, cualquiera en cualquier momento puede bajar los planos, si conoce algo de electrónica arma su sensor, desde aquí le ayudamos y pues digamos que el proyecto se llama Canario, la información que yo hago de mediciones la publico en una página que se llama Aire Ciudadano y mi Twitter es Daniel Bernal y cualquier pues duda me la pueden contactar al mail que está abajo, porque lo que les digo, este ejercicio es para replicar y entender que la mejora de la calidad del aire depende en la gran mayoría de nosotros los ciudadanos y no del gobierno, porque pues infortunadamente, y lo veo también hoy en México, el gobierno tiene intereses en mejorar, pero ellos no van a hacer una labor fuerte y bien ejecutada hasta que los ciudadanos no tengan herramientas alternativas para demostrarles que no están haciendo mucho al respecto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Daniel. Nos quedan realmente 15 minutos de preguntas. Creo que algunas quedan respondidas con tu presentación porque nos estaba justo cuestionando sobre cuáles eran las opciones que tenían los ciudadanos en tecnología para justamente monitorear el aire. Entonces voy a empezar a leerles las preguntas. Hay algunas que son para todos, voy a empezar con ellas y luego una por una. Bueno, quien quiera participar de los ponentes, pues nada más abre su micrófono y me preguntan si a la falta de cobertura de estaciones del gobierno para monitorear calidad del aire, si es posible considerar otras fuentes de información como datos satelitales o sensores de bajo costo, que tiene un poco que ver con lo que nos acaba de hablar Daniel, y si hay otros ejemplos donde este monitoreo tenga impacto en las políticas públicas en algún país o ciudad de América Latina. Pues mira, en el caso de Bogotá, somos jóvenes en el asunto porque como te decía, desde el 2017 se inició el tema, pero ha sido tan impactante los datos mostrados que ya digamos, ahorita nosotros tenemos elecciones de alcalde en octubre de este año, entonces ya el tema se puso de moda, ya hay tutelas, ya hay procedimientos jurídicos al respecto, pero definitivamente, si ustedes ven el mapa de su ciudad, digamos en Bogotá son 3 estaciones, pues ellas abarcan para hacer modelamientos que hacen los expertos y es un tema diferente, pero el ciudadano puede tener en su casa un sensor bien instalado y seguro le va a dar datos que al menos le sirven a ese ciudadano y a su vecindario para poder defender sus derechos. Otro caso muy interesante que descubrí hace poco es que en uno de sus sensores instalados en el humedal Jaboque, resulta que allá hay una zona industrial cercana y a las 10 de la noche, varios días de la semana, se disparaban los niveles a valores terribles porque probablemente habían quemas ilegales en ese sector y eso no lo va a detectar una estación que queda primero lejos y que está diseñada para otras funciones. Entonces esa cooperación entre los sensores de bajo costo y lo tradicional es la herramienta que necesitamos todos los ciudadanos. Ejemplos hay varios a nivel global, sobre todo en Alemania, en Estados Unidos hay unos, y acá en Latinoamérica, digamos, yo solo conozco el caso de Medellín y Bogotá. Sé que en México también hay varias iniciativas, pero digamos que el objetivo es que todos nos unamos y en estos proyectos de plataformas abiertas que nuestro objetivo no es enriquecernos o pues hacernos millonarios con esto, sino que sea una herramienta ciudadana, pues aún mejor porque, como les digo, ustedes lo pueden hacer desde su casa sin consultarnos nada, sin tener nada que ver con nosotros y tener su aparato. Y pues esa es la forma para mí, mi opinión, de defender nuestros derechos más efectivamente. Muchas gracias, Daniel. Esto va un poquito más, es para todos, pero va un poco más enfocado para Daniela y para Astrid. Y preguntan sobre si pueden comentar alguna vinculación que exista entre justiciabilidad y efectividad
efectividad en la calidad del aire y si hay alguna experiencia que tengan. ¿Entre qué hay que, Laura? Perdón, que no se te entendió bien. Entre justiciabilidad y efectividad. Creo que la experiencia que mencionaba Arely en el caso de Ciudad de México de los 80s versus hoy en día, o bueno, hasta hace unas semanas tal vez, es importante mencionar, porque justamente al darse cuenta durante los 80s, que hecho les comento, yo pues vivía en Colombia, pero vine aquí de niña en Ciudad de México y a todos los niños que venimos, que éramos 8, al otro día de estar aquí nos dio conjuntivitis. Entonces, obviamente los niveles eran muy altos y la efectividad, pensando en la pregunta que se consiguió, es que el gobierno hizo muchos esfuerzos para mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, empezaron a mejorar la calidad de las gasolinas y se disminuyó significativamente la cantidad de plomo que existía en ese momento y que hay hoy en la gasolina que hay en México. Y esas acciones también incluyeron o motivaron que se hicieran acciones parecidas en otros países. Se mejoró también el control vehicular, digamos, evidentemente no es perfecto, pero se va acercando y se ha ido mejorando. Lo otro es en relación con el monitoreo, y si bien es cierto, en México, digamos, es una ciudad de México sobre todo y otras bastante contaminadas, también es una de las ciudades que más información da, incluso desde el gobierno. O sea, hay una página, la página de aire, cdmx.gov.mx, hay una página en donde uno puede consultar el índice de riesgo de personas susceptibles, y esto es una cosa que también hay que, pues, que resaltar y que va dirigido a los esfuerzos que las personas hacen. Y quería cerrar mencionando que si bien ha habido voluntad política y los gobiernos han hecho avances, estos avances sin duda han tenido como raíz la acción ciudadana, como mencionaba Arely, incluso en Bogotá, en Medellín, en diferentes partes, y por eso es una diferencia importante que necesitamos fortalecer, participar y hacer ese exigimiento, esta exigencia de justiciabilidad para que podamos ver acciones más efectivas. No sé si quieras agregar algo, Daniela. Hola, no, pues realmente creo que lo único sería mencionar que yo creo que lo que ha faltado es espacios de participación ciudadana a la hora de tomar las decisiones, porque si bien, como menciona Astrid, el gobierno sí ha hecho algunos esfuerzos por mejorar la calidad del aire. En el caso de Bogotá o pues, de Colombia en general, también la calidad de los combustibles ha mejorado muchísimo. De alguna manera se está empezando a transitar a otros medios de transporte o transportes alternativos. Estas decisiones siempre han sido sin tomar en cuenta lo que quieran decir los ciudadanos o la opinión de los ciudadanos. Entonces, agregaría como esa falta de espacios de participación como un criterio de justicia ambiental, tal vez. Una pregunta para Claudia. Bueno, fueron varias preguntas, pero lo voy a juntar todo para que nos puedas hablar un poquito más profundo, Clau. Nos preguntan qué tipo de industrias están usando todavía el carbón como generador de energía. Si tú tienes o hay una fuente donde se pueda consultar un mapeo de las termoeléctricas que hay en Chile o en otros lados, y si se han hecho estudios sobre costo y beneficio de las carboeléctricas. Ahora sí. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando es principalmente en las industrias que generan energía y que para generar energía queman el carbón. En general, ahora la industria, por ejemplo, la minera o la cementera o qué sé yo, tienen un suministro eléctrico, entonces no queman directamente el combustible, sino que se inyectan electricidad, pero en algunos casos para echar a partir sus máquinas echan directamente el combustible. Pero en general nuestro trabajo está más enfocado en la industria energética, que es lo más importante acá en Chile para la contaminación por carbón. Respecto al mapa sobre dónde están ubicadas,
Sí, nosotros como fundación hemos elaborado mapas sobre dónde están ubicadas estas industrias, cuánto contaminan, cuántos son las personas y la población afectada. Y esa información existe, al menos en nuestra página. En la página de los servicios públicos está también, pero está más bien disgregada. Entonces cuesta un poco encontrarla y sintetizarla, pero nosotros lo tenemos sintético. Y respecto a la evaluación de costos-beneficios, sí, continuamente para hacer normas de emisión, por ejemplo, o normas de calidad del aire, en el caso de Chile siempre se hacen evaluaciones de costo-beneficio de implementar tal o cual política pública. Entonces, por ejemplo, si el Ministerio de Medio Ambiente quiere establecer una norma de emisiones de dióxido de azufre, por ejemplo, más estricta, se hace un estudio económico para ver cuánto es el beneficio de tener esa norma en términos de beneficios, por ejemplo, de la reducción de costos en los servicios de salud pública, en el tema de la productividad laboral, y se evalúan esos beneficios. Y a la misma vez se evalúan los costos que significa para el sector privado, la industria, implementar ciertos filtros o nuevas tecnologías para emitir menos y poder cumplir la norma. Entonces, sí, continuamente se hacen esas evaluaciones costo-beneficio, pero el problema que encontramos es que a veces el beneficio de una persona sana, por ejemplo, o de la salud de las personas, no está muy bien valorado. Entonces, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿O cuánto vale la enfermedad de una persona? Ahí empieza también a cuestionarse el precio, el valor realmente que le asocia el funcionario público o la misma localidad a esa vida. Entonces, así es difícil un poco estandarizar esos precios con los cuales se evalúan las políticas públicas y las normas. A eso. Muchas gracias, Claudia. Tenemos una pregunta para Areli. Nos preguntan, Areli, ¿considerarías que es necesario reglamentar los derechos del ciclista en las escuelas de manejo y en la infraestructura vial? Pues muchos sabemos que la persona que está acreditada para conducir automóviles debe primero respetar a los transeúntes, a los ciclistas, las motos, automóviles, buses, público y así en adelante hasta la maquinaria pesada. Pues sí, mira, está reglamentado, está en el reglamento de tránsito, está establecido en la ley de movilidad y está establecida la jerarquía que prioriza las formas no contaminantes de movimiento en la Constitución local. Aquí el asunto siempre es cómo hacemos que lo que está escrito tan bellamente en el papel se haga realidad en la calle, en la vida cotidiana. Y ahí es donde tenemos este desafío que creo yo no nada más se tiene que ver con cómo viven los ciclistas o los peatones en las ciudades, sino en general cómo logramos como ciudadanos, como humanos, hacer realidad lo que está escrito en los acuerdos de París, en los objetivos de desarrollo sostenible, en los programas de desarrollo y los compromisos de cada uno de nuestros países con el cambio climático, con el medio ambiente y la salud. O sea, está muy reconocido, muy escrito ya después de un gran trabajo ciudadano, cívico, el que tenemos estos derechos, el que se nos debe respetar, se nos debe de estimular, se debe de promover todos estos hábitos saludables. Y sin embargo, la realidad en todos nuestros países es que pues, estos derechos se siguen violentando porque hay un gran desconocimiento, hay una falta de fortaleza institucional para hacer cumplir eso que está escrito. Hay todavía grandes barreras que yo creo que son más bien culturales para dar un salto cualitativo hacia otras formas de convivencia y de trabajo y de inversión pública y pues estamos
aquí yo diría pues es que estamos en un momento en el que todas estas crisis, la del cambio climático, la de la emergencia ambiental que tenemos hoy día en México, en Ciudad de México, pero en general, cada vez nuestros países pues están cada uno enfrentando, digamos, cada vez más claramente este tipo de crisis y pues aquí la pregunta es cómo hacemos para aprovechar estas crisis para abrir un debate público, para lograr que eso que hemos conquistado en el papel llegue a la calle, llegue a la realidad y hacerlo además de una manera muy rápida. Ese es yo creo que el desafío mayor. ¿Cómo hacemos para que esa transformación cultural, que a veces pues toma 10, 20 años el transformar las ideas, pues lo podamos hacer a tiempo? No tenemos tiempo que perder. Todas estas crisis están aquí ya, ahora necesitamos actuar y pues aquí es una pregunta para todos los que participan en este seminario. Necesitamos encontrar esas maneras de dar estos saltos cualitativos, aprovechar estas crisis, ser capaces de establecer estos diálogos de una manera pues muy positiva, muy capaz, no tanto pelearnos con el gobierno, sino engancharlo y comprometerlo a trabajar, a hacer, apoyar sus esfuerzos y también pues ser muy creativos, yo creo. Ese es nuestro gran desafío. Muchísimas gracias, Arely. Tenemos una pregunta ahora para Daniela. ¿Cómo aplicar criterios de justicia ambiental en el litigio, especialmente el componente de justicia redistributiva? Y si hay alguna experiencia de participación de población vulnerable, debido a que son ellos los menos consultados sobre situaciones de medio ambiente y contaminación. Y adicionalmente, si nos puedes explicar brevemente qué hace exactamente la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá. Bueno, creo que voy a empezar de atrás para adelante. Entonces les voy a contar primero qué es esto de la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá. Es un espacio donde nos reunimos distintos académicos, personas del sector privado, de la industria y también de diferentes organizaciones del gobierno, pero nos reunimos como ciudadanos, o sea, en calidad de ciudadanos, nos quitamos un poco la camiseta de la institucionalidad y lo que hacemos es discutir qué acciones podemos hacer para generar incidencia en los temas de calidad del aire, particularmente en Bogotá, aprovechando obviamente los distintos contextos que se nos presenten. En este caso, digamos, el contexto político que se avecina, que, como mencionaba Daniel, pues son las elecciones locales, pero también hemos aprovechado las crisis ambientales para hacer presión política por la falta de protocolos para la toma de decisiones frente a estas crisis ambientales, entre otras cosas. Y acá quisiera aprovechar para hacer un llamado, y es que pues tanto desde la mesa como desde la clínica jurídica que coordino estamos súper interesados en tener la oportunidad de hacer también como una red latinoamericana por la calidad del aire, en donde podamos discutir precisamente la posibilidad, y aquí paso la primera pregunta, de hacer un litigio estratégico de grandes ciudades por pues esta situación que se repite en todas las ciudades capitales, que es el problema de la calidad del aire. Pues creo que hasta ahora no existe o pues no conozco esta evidencia de que ya se haya implementado criterios de justicia ambiental a la hora de hacer litigio estratégico, pero creo que teniendo en cuenta qué es esto de justicia ambiental en su componente distributivo y participativo, pues involucrarlo en los temas de litigio estratégico es precisamente, uno, abrir espacios de participación donde se construya con las comunidades la estrategia del litigio, y dos, pensar en cuáles serían estas pretensiones dentro del litigio que nos permitan compensar a la población en el caso en que evidenciemos que puedan existir algunas consecuencias o algunos efectos que devengan del litigio que sobrecarguen algunas poblaciones. Entonces creo que teniendo en cuenta esos dos criterios sería la forma de involucrar el litigio estratégico dentro del criterio de justicia ambiental dentro del litigio estratégico. Víctor, si pudiera, gracias Daniela, si pudiera agregar algo desde la experiencia de AIDA, hay un par de cosas que quisiera mencionar. Respecto al litigio estratégico, desde AIDA hemos trabajado ya durante 20 años en un caso que es el caso de La Oroya en Perú, en donde por casi 100 años ya ha operado un complejo metalúrgico. Bueno, la historia es larguísima, pero quería mencionar que justamente lo hemos abordado desde el punto de vista de calidad del aire, porque dentro de los contaminantes que más impactan justamente la contaminación del aire es mayor, y es un caso que ha estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desafortunadamente ya por más de 10 años en el espacio de admisibilidad, pero ahí hay un caso en donde la Comisión Interamericana tiene
tiene la oportunidad de avanzar y donde a pesar de que pues no hemos tenido una decisión del sistema interamericano, se han avanzado en mejoramiento de protocolos y de legislación en Perú respecto de este tema. Y lo otro es que no solamente con litigio hemos podido avanzar, también hemos avanzado mucho respecto de incidencia. Entonces, con colegas tanto en Chile como en México hemos logrado que los estados incluyan los contaminantes climáticos de vida corta dentro de sus programas de cambio climático y también en el caso de Santiago de Chile y de México los mencionen dentro de los programas de cambio climático para las ciudades. Y quiero cerrar también mencionando que gracias a todo este esfuerzo, el relator de Derechos Humanos y Ambiente de la ONU hace poco produjo también un informe en marzo que lo presentó en Naciones Unidas mencionando la importancia de la calidad del aire respecto para garantizar derechos humanos. Entonces, hay una cantidad de avances importantes. La Corte Interamericana también reconoció la vinculación del cambio climático y la garantía de los derechos humanos, mencionando también la calidad del aire, que es un esfuerzo en donde AIDA y muchos otros colegas también hemos participado. Así que ha habido también avances gracias a pues esto de litigio estratégico vinculado con incidencia y también mucho trabajo ciudadano, como mencionaba Ariel. Sí, Astrid, y pues discúlpame, tienes toda la razón. Litigio estratégico ya se ha hecho, hay en proceso y seguro viene mucho más. Y aquí quisiera resaltar ese segundo punto que mencionas y es evidenciar la importancia de que la incidencia y el apoyo ciudadano acompañe al litigio estratégico que muchas veces se ve un poco retrasado en sus efectos por, bueno, por las decisiones judiciales, por las dinámicas de la rama judicial, pero sin lugar a dudas ha habido un avance gigantesco en temas de calidad del aire y también gracias al apoyo pues, de la ciudadanía y a la incidencia pues, ciudadana y política que se ha logrado hacer mediante otras estrategias. Justamente para hablar de acción ciudadana, tenemos varias preguntas referidas a qué se puede hacer desde la ciudadanía, porque nos están escribiendo de varios lugares, entre ellos Chiapas, aquí en México, Guatemala, para preguntar qué pueden hacer ellos como ciudadanos y qué pueden hacer de estas ciudades que son pequeñas, ¿no? Y cómo se puede validar la información que recolectan los ciudadanos ante las autoridades, cómo promover la reforestación también entre esas acciones. Esto es para todos y podemos comenzar por Areli. Pues mira, a mí me parece súper importante, ya se ha recalcado mucho la importancia de la sociedad civil, de actuar, de tomar la voz, aunque pensemos muchas veces con justicia que quizás la actividad pequeña, individual, no es suficiente para hacer transformaciones o las transformaciones que necesitamos a gran escala. Pero la verdad es que lo grande no empieza sin lo pequeño. No va a haber políticas públicas, compromisos de políticos, programas institucionales, mientras la sociedad pues no las demande, no las pida, no actúe. Entonces, todo lo que puedan hacer para tener relaciones, por ejemplo, con médicos que están vigilando cuestiones epidemiológicas, con impactos en niños, en poblaciones vulnerables, asociaciones de asmáticos, por ejemplo, organizaciones de ciclistas, nosotros acá en Ciudad de México, organizaciones ambientalistas, y empezar a abordar, digamos, esas relaciones de trabajo y esa demanda constante hacia la autoridad en momentos clave, cuando se generan los programas de desarrollo anual, cuando se acercan o suceden este tipo de crisis por incendios, por cambio climático, etcétera. Todo eso debe de ser aprovechado siempre, siempre, siempre con los elementos, con las herramientas que cada organización, cada persona tenga a su alcance, porque todo cuenta, todo importa y esa acción pequeña da lugar, como ya se decía, pues a grandes avances, tanto en incidencia como en investigación, en cuestiones técnicas, científicas, y eventualmente pues a que demos el salto, el paso que sigue, que es el de demandar ya la aplicabilidad o llevar a la justicia a quien no cumpla con lo que hemos logrado conquistar en las leyes. Entonces, yo los invitaría a que nunca piensen, un poco como decía Greta Thunberg, que decían, el activismo funciona, hay que usarlo.
hay que usar esa voz. Nunca piensen que son demasiado pequeños para tener una incidencia y busquen establecer pues esas relaciones, esas alianzas con otros grupos de personas afectadas, de profesionales o de organizaciones ya establecidas con los que puedan tener, digamos, hacerse cada vez más fuertes, porque finalmente este es un asunto de hacernos escuchar, de hacernos cada vez más fuertes y lograr una incidencia cada vez mayor, y pues eso lo logramos reuniéndonos, juntando. Muchas gracias, Areli. Astrid, sobre el tema de la acción ciudadana. Gracias, Víctor. Solo para sumar a lo que dijo Areli, creo que cuando hablamos de ciudadanos también es recordar que pues es un tema que nos afecta a absolutamente todos, sin duda en diferente manera, como ya mencionamos varios, pero es un tema que nos afecta a cualquier persona que esté en la ciudad, incluso solo de visitantes o en zonas rurales, y que además es un tema que nos afecta en la salud, pero también en la vida, en lo económico, como mencionó Laura al comienzo, que quería resaltar, en México se cancelaron el partido de semifinal de la Liga de México de fútbol aquí en el Estadio Azteca, el que se iba a jugar el día de hoy. Se canceló también el partido de béisbol, ¿no? O sea, no hablamos solamente de un tema de las bicicletas, de lo romántico, etcétera, sino de salud, que es gravísimo también, y pues, de todos tipos de derechos y también económicos. Entonces, cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de pues cada uno con los diferentes sombreros que tenemos y de la urgente necesidad que tenemos de involucrarnos y aportar dentro de lo que más podamos. Gracias. Gracias, Claudia, por favor. Ahí sí. Bueno, yo para no repetir lo que ya dijeron las chicas antes, yo creo que sin duda la acción ciudadana es súper importante en este tema de la calidad del aire, que es un problema que tiene múltiples causas, primera parte, múltiples responsables y también múltiples consecuencias. Entonces, a nivel de política pública o de acciones, es súper difícil establecer responsabilidades, por ejemplo, o definir quién tiene que hacer qué cosa. Entonces, es el rol de la ciudadanía, desde mi punto de vista, visibilizar esas problemáticas y definir, por ejemplo, perfecto, nosotros como ciudadanía vamos a empezar a realizar acciones como andar en bicicleta o, por ejemplo, vamos a hacer monitoreo ciudadano, porque estamos comprometidos con el tema, pero también exigirle a los políticos o a los gobiernos que lo mismo que nosotros vamos a hacer, lo hagan también otros actores, como son la industria privada o la misma gubernamentabilidad dentro de los países, porque es necesario que para estos problemas actuemos todos en conjunto, no basta que solo lo hagamos nosotros como ciudadanos o los políticos o los empresarios, sino que tenemos que colaborarnos entre todos. Eso. Muchas gracias. Daniel, lo mismo, y también quizás agregarte una pregunta extra de, además de la acción ciudadana, ¿cómo podemos promover un mayor uso de la tecnología a nuestro favor en este tema en América Latina? Pues mira, la importancia de ahorita del monitoreo ciudadano se da porque, ejemplo, anteriormente, ponle antes del año 2017, tú querías saber cómo estaba la calidad de aire de tu barrio, de tu ciudad, hasta de tu propia casa y no tenías el instrumento. Ahora tienes un instrumento que te da un valor numérico, no importa cuál sea, pero que te da una idea de qué es lo que está pasando en tu lugar. Entonces, si antes tú dependías, ejemplo, de las directrices de tu ciudad o de la Secretaría de Ambiente para que fueran allá y hicieran el trabajo que casi nunca lo hacen, tú ya tienes una herramienta para medir, así no sea como siempre he dicho lo más perfecto, lo más exacto, pero te da un valor que es acorde a la realidad y con eso tienes la herramienta para defender. Entonces eso es lo más importante que se está dando con los monitores de bajo costo, ya no dependemos solo de las instituciones, de nuestro gobierno, y pues la tecnología es fundamental porque en el caso de la calidad del aire,
pues todo este desarrollo y todo este conocimiento se ha dado es por las mediciones que se han generado del material particulado. Antes era muy difícil medir material particulado, la tecnología lo ha permitido, ahora se mide más y más fácil y más barato, y pues eso lo único que nos muestra es que puede que nosotros no tengamos un conocimiento tecnológico para hacer los sensores, pero para manejarlos sí, y ya están las herramientas a disposición del ciudadano. Y pues ejemplos acá en Colombia hay muchos. Por ejemplo, hace poco en La Guajira, que hay una mina de carbón gigantesca y que la están demandando por el problema de calidad del aire, pues ellos están interesados en este tipo de sensores porque pues los mismos afectados pueden tomar la medición, pueden hacer el trabajo ellos mismos sin depender de la empresa que los está afectando, que es lo que infortunadamente el gobierno exige. Y pues al menos con esas mediciones tienen una idea de qué es lo que está pasando y de poder defender con estas herramientas pues sus derechos. Y sin lugar a dudas la tecnología, lo que desde el 2016 que comenzaron la popularización de estos sensores, pues ya tenemos eso a disposición, y la invitación siempre es a que los manejen y a que si no conocen, pues se acerquen y pregunten, y algunos si conocemos, mostramos cómo es el camino y se comienza ese monitoreo. Porque por un último ejemplo, hace poco una persona que vino de Tegucigalpa, de su ciudad, yo le dije, oye, ¿cómo es la calidad del aire en tu ciudad? Y me dijo, no, es que allá ni siquiera hay una estación, ni siquiera hay una, se ha instalado. Ciudades grandes como Buenos Aires hasta ahora instalaron como 3 estaciones oficiales, están muy quedadas, y nosotros podemos hacer que no depender de ellos y de cómo quieran avanzar, sino nosotros mostrar el avance a través de nuestras acciones, pues para mejorar la calidad del aire. Muchas gracias, Daniel. Finalmente, Daniela. Sí, yo me sumaría ya con un comentario muy corto, y es que tanto desde la clínica jurídica como desde la mesa estamos convencidos que el conocimiento y la difusión de conocimiento empodera al ciudadano, y el empoderamiento ciudadano o el ciudadano empoderado es el que genera el cambio. Entonces, sin lugar a dudas, cualquier acción ciudadana es supremamente valiosa y supremamente importante para generar cambio y para presionar a la toma de decisiones de política pública. Y para esto, pues quisiera resaltar que de hecho ya hace unos años no se conocía o no se hablaba del tema de calidad del aire, y hoy en día, pues digamos en este webinar, por ejemplo, tuvimos en casi ya las 2 horas más de 100 personas conectadas todo el tiempo. Entonces esto es sin lugar a dudas una muestra de que las personas ya se interesan por el tema, y cada vez pues son más los que se suman a este empoderamiento para que busca generar cambio y acciones para mejorar la calidad del aire de las ciudades. Perfecto, muchas gracias. Lau, ¿estás por allá para ya hacer el cierre? Hola, sí, muchísimas gracias a todos. Quedaron algunas preguntas que, bueno, ya les haré llegar vía correo. Casi todo quedó respondido, algunas cosas un poco más específicas sobre el acuerdo de Escazú y las actividades agropecuarias, pero son temas que podemos abordar en siguientes seminarios. Estamos muy contentos de toda su participación, de todas sus dudas, toda la experiencia que nos compartieron. Queda clarísimo que es muy necesario esto. Y bueno, pedimos una disculpa también por mi audio, que al inicio creo que estuvo muy malo. Y toda esta información todo esto quedó grabado, va a quedar en nuestro sitio y va a llegar a los correos con los que ustedes se registraron aquí. Entonces, las presentaciones y las ligas de interés que mencionaron todos nuestros expertos van a quedar ahí. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en los siguientes 2 seminarios. Mil gracias, buen día. Muchas gracias a todos, todas. Gracias a todos. Chao. Gracias, hasta pronto.